Terminamos hoy con nuestra consideración del volumen 3 de la serie Historia de la Sexualidad titulada La inquietud de sí, después de habernos ocupado en el video anterior del tema de el oikos, de la economía en el mundo helenístico romano. Hoy voy a ocuparme del tema de la erótica y voy a tener que dejar por cuestión de tiempo la consideración sobre la dietética. Voy a ocuparme hoy entonces de analizar el capítulo 6 del volumen 3, La inquietud de sí, pero también tendré en cuenta algunas reflexiones adelantadas por Foucault en su curso de 1981, Subjetividad y Verdad, que a propósito es un curso que les recomiendo mucho porque es allí donde Foucault empieza precisamente a ensayar lo que les había dicho en videos anteriores, esa combinación entre la historia de la sexualidad y la genealogía de las artes de sí. ¿Qué ocurre con la pederastia a raíz de la crisis de la ciudad-estado griega y la emergencia del Imperio Romano? Es la pregunta inicial. Y la respuesta de Foucault es clara. Aunque helenizado, los filósofos de la época imperial, si bien no descalificaron los amores masculinos, tampoco los problematizaron del mismo modo que lo habían hecho los filósofos griegos. De hecho, hubo una desproblematización de esta práctica, en el sentido de que se produjo un creciente desinterés por ella, un desvanecimiento de su importancia. No es vista todavía como algo contra natura, porque esto vendría algo más adelante con el cristianismo, pero el camino hacia esto ya estaba siendo preparado, nos dice Foucault en la página 207. ¿Qué factores influyeron en esta desproblematización? Foucault señala varios. El cambio en las instituciones pedagógicas, el surgimiento de leyes que protegían a los hijos de buenas familias, pero el principal de ellos fue la valorización de las relaciones conyugales, tal como lo vimos en el video anterior. Cito, dice Foucault, la valorización del matrimonio y del lazo afectivo entre esposos contribuyeron en gran medida a que la relación de amor entre los hombres dejara de ser objeto de una discusión teórica y moral intensa. Fin de cita de la página 209. Digamos, para ser más precisos, que esta desproblematización a la que se refiere Foucault significa sobre todo que el foco de problematización cambió y se trasladó de la pederastia hacia el matrimonio. Este es el meollo del asunto. Poco a poco, el placer sexual se va colocando en el centro de la relación matrimonial, con lo cual se van desdibujando los elementos básicos de la erótica tradicional griega, la polaridad y la disimetría entre el amante y el amado, tal como vimos en sesiones anteriores. Eso es lo que en el volumen 2 de Historia de la Sexualidad Foucault llamaba la antinomia del muchacho. Y eso es lo que va generando una crítica a la pederastia que se acompaña de una revalorización de la conyugalidad. El dilema del erómeno, lo que Foucault llamaba en aquel volumen 2 el dilema del erómeno, es decir, el tener que aceptar el juego erótico que le propone un adulto a un joven, pero al mismo tiempo tener que evitar encontrar placer en la pasividad para no perder el honor. Ese juego, digo, es la clave para la impugnación filosófica de la pederastia en el Imperio Romano, sobre todo por parte de los filósofos estoicos. Filósofos como Plutarco muestran que el amor a los muchachos es imperfecto porque impide esa perfecta unión entre Eros y Afrodita que sí se logra en el matrimonio. Página 225. A Foucault le interesa en particular el cambio de problematización, es decir, el modo en que los discursos sobre los afrodisíacos cambiaron entre la Grecia clásica y la época imperial. Y lo que constata es que la estilística de sí, eso que él llama la estética de la existencia, ya no pasa por el amor a los muchachos, sino que se concentra en el matrimonio. De modo que, paradójicamente, la edad de oro de las técnicas de sí conlleva como su contrapartida una creciente valorización de la monogamia y de la conyugalidad que preparó el camino hacia el cristianismo. Bien, voy a ocuparme entonces del modo como los filósofos estoicos, según Foucault, problematizaron la relación entre los hombres, y para ello pues voy a echar mano inicialmente de algunas reflexiones presentadas por Foucault en su curso Subjetividad y Verdad de 1981, que son como una especie de anticipo de lo que el propio Foucault nos va a decir posteriormente en el capítulo 6 de
el volumen 3 de Historia de la Sexualidad. En la clase del 4 de marzo de 1981, del curso Subjetividad y Verdad, Foucault hace referencia a Eróticos de Plutarco, texto escrito durante la época imperial, entre el 110 y el 115 de la era cristiana, que resulta clave para entender por qué razón la pederastia fue perdiendo vigencia en las artes de sí elaboradas por el estoicismo tardío. Y aunque Plutarco mismo no era estoico, comparte con los estoicos su valorización de las relaciones conyugales, siendo este uno de los propósitos centrales del texto, mostrar en qué consiste la superioridad del amor conyugal sobre la pederastia. El argumento central de Plutarco es que en realidad no hay heterogeneidad entre el amor por las mujeres y el amor por los muchachos, como lo afirmaba todavía el discurso de Pausanias en el banquete, al que ya hicimos referencia. Y no hay heterogeneidad, dice Plutarco, porque solo existe una única cadena de amor. No obstante, únicamente el amor entre esposos es capaz de realizar en su perfección esa cadena, mientras que el amor por los muchachos es tenido por desgraciado. Hay por tanto una expulsión de la pederastia de la cadena del amor y exaltación del matrimonio como lugar único en donde puede darse la relación perfecta entre Eros y Afrodita. Foucault recurre a estos argumentos de Plutarco para mostrar cómo en el interior mismo del paganismo, que no era un bloque monolítico, sino que, como hemos visto, había muchas escuelas filosóficas, la moral sexual se transformó entre el período clásico y el período imperial. El diálogo de Plutarco asume la forma de una contraposición entre dos tesis que se comparan. Se sopesan dos alternativas, el amor por los muchachos y el amor conyugal, y se muestra la superioridad moral de una sobre la otra, en el mejor estilo de los diálogos platónicos. Para la exposición de su clase, Foucault asume la estructura tripartita del texto, articulado en torno a tres grandes discursos, el primero de los cuales defiende el matrimonio de Bacón e Ismenodora. Se trata de una historia un tanto cómica. Bacón era un joven bello y cortejado por muchos hombres, que sin embargo decidió casarse con una viuda rica y mucho mayor que él. Ella tenía unos 30 años, llamada Ismenodora. Esta es presentada en el diálogo como una mujer virtuosa, con experiencia, rodeada del respeto general. Ya conocía al muchacho desde hacía tiempo, pues su familia se lo había encomendado para que lo guiara hacia un buen matrimonio, pero terminó enamorándose de él. Ella lo casó, lo sedujo, se lo quitó a sus pretendientes hombres, nos dice Foucault, pero con intenciones muy honestas, pues su objetivo era el matrimonio. Es decir, que este joven Bacón estaba siendo también pretendido por otros hombres en el juego erótico del que hablábamos en clases anteriores. Ismenodora desafía la moral tradicional, recuerden el isomorfismo del que hablábamos antes, que confinaba a la mujer a tener un rol pasivo en las relaciones con los hombres, y se lanza, ella sin vergüenza, a la persecución de un muchacho. Ella juega ahora el papel activo, el papel del macho, la que trae a su casa la fortuna y la reputación, la que asume el papel de iniciadora y pedagoga. Situación algo escandalosa, porque se trata de una mujer pederasta que compite con hombres pederastas por el amor de un muchacho y termina venciendo. Ismenodora cambia el esquema del isomorfismo que regulaba en la sociedad griega el papel de los afrodisíacos. Plutarco se pregunta entonces qué hacer en este caso. ¿Habrá que salvar a ese pobre muchacho de las garras de la viuda desvergonzada? ¿O habrá más bien que reconocer que el matrimonio con ella es lo que más le conviene? ¿Cuál es la mejor vía para Bacón? ¿Casarse con una mujer o permitir ser casado por los hombres? Foucault se concentra primero en los argumentos de aquellos personajes del diálogo que defienden la superioridad del amor por los muchachos sobre el amor por las mujeres, posición misógina. El principal de estos argumentos es que existe una heterogeneidad radical entre estos dos amores. El amor por las mujeres ha sido dispuesto por la naturaleza para asegurar la conservación de la especie, mientras que el amor por los muchachos nada tiene que ver con la procreación y es por ello contra naturaleza, contra natura. Pero en esto radica precisamente su superioridad.
¿Por qué razón? Porque si lo que une al hombre y la mujer no es otra cosa que una simple atracción natural, pues esto mismo hacen las moscas cuando se sienten atraídas por la leche o las abejas cuando buscan la miel. A ninguno de estos apetitos puede dársele el nombre de amor, eros. La afección hacia las mujeres se basa en una necesidad fisiológica y en eso radica su imperfección si se le compara con el amor por los hombres. Este apunta mucho más alto, pues no se basa en un impulso natural para la conservación de la especie, sino en el deseo de entablar una amistad, una filía, como veíamos ya en el banquete de Platón. El amor no busca atarse a alguien por inclinación natural, como un perro a su hembra, dice Foucault, sino entablar una relación de amistad verdadera indisociable de la virtud. Se trata, como vemos, de un argumento bastante tradicional en una línea claramente platónica. La diferencia irreductible entre el amor corporal que caracteriza el amor por las mujeres y el amor puro que caracteriza al amor por los hombres. Y si allí donde está Afrodita no está Eros, si los dos se excluyen mutuamente, tan solo cabe una conclusión. Allí donde hay sexo no puede haber amor. Los afrodisías son incompatibles con la amistad y con el cultivo de la virtud. Bien, frente a este argumento, los defensores del amor conyugal, que es la posición que asume Plutarco, oponen la tesis de que esta disociación entre Eros y Afrodita por parte de los pederastas no es más que un argumento hipócrita. Bajo el pretexto de tener con el muchacho una relación pedagógica vertebrada por la amistad y no por el sexo, los pederastas buscan ocultar sus inconfesables deseos. Tan solo buscan excusas filosóficas para satisfacer sus apetitos egoístas. No es posible, afirma Plutarco, separar a Eros de Afrodita, pues tal cosa sería como una borrachera sin vino y no tendría gracia. Sería un acto desgraciado, acaristos es la palabra griega, como es en realidad el amor de los pederastas, no tiene gracia. Con todo, la perfecta conjugación entre Eros y Afrodita solo puede llevarse a cabo en el seno del matrimonio. De un lado, solamente la relación conyugal entre marido y mujer asegura la amistad, filía, pues supone la unidad de las almas que se complementan una a la otra, como vimos que decía Musonio Rufo en la clase anterior. Pero además de eso, esta comunidad basada en el amor necesita e incluye como su condición de posibilidad los afrodisías, es decir, la relación sexual entre los esposos. El placer sexual entre los esposos es la gracia, caris, de la relación, el cemento que une a las dos almas y excluye cualquier engaño, es decir, cualquier infidelidad sexual. No hay amistad sin sexualidad, como dicen hipócritamente los pederastas. Pero a este argumento del placer sexual como prenda de amor y amistad entre los esposos, Plutarco añade uno nuevo. El matrimonio conlleva una simetría entre las dos partes. Mientras que la erótica griega de la pederastia enfatizaba la disimetría entre el erasto y el erómenos, uno era mayor y el otro era menor, uno era cazador y el otro era casado, etcétera, como vimos, Plutarco enfatiza que la relación de los amantes en el matrimonio es siempre de doble vía. En la inquietud de sí, Foucault habla del esquema del doble amor, porque cada uno de los esposos debía ser un sujeto activo en el acto de amar, página 229. Esto no quiere decir que Plutarco valorice el hecho de que la esposa asuma también un rol activo en el acto sexual y el hombre un rol pasivo, cosa inaceptable para el mundo romano. El punto aquí es la contraposición entre el amor conyugal y la pederastia. Mientras que en esta siempre habrá una disimetría irresoluble, siempre estará marcada por el dilema de la pasividad, en el amor conyugal este dilema desaparece. Ninguno de los dos cónyuges es superior o inferior al otro. Ambos están en el mismo plano. Por tanto, y esta es la conclusión que saca Plutarco, el amor conyugal es moralmente superior al amor por los muchachos. No hay un amor bajo y vulgar orientado hacia los afrodisías y otro superior y verdadero orientado hacia la filía, sino que hay una única cadena de amor que se realiza perfectamente en el matrimonio. Refutación, por tanto, de la tesis de los dos amores, que confirma, según Foucault, la desvalorización de la pederastia durante los 2 primeros siglos de la era cristiana. Las artes de sí, desarrolladas en esta época por los estoicos,
problematizaron el matrimonio, pero desproblematizaron la pederastia, abriendo con ello la puerta y el triunfo posterior de la moral sexual cristiana. Examinamos brevemente ahora los argumentos de otro texto estudiado por Foucault, el diálogo Los Amores del pseudo Luciano de Samosata. Aquí se observa la misma estructura del texto de Plutarco. Es un diálogo en el que se presentan dos posiciones enfrentadas en torno al problema de si el amor por las mujeres es o no superior al amor entre los hombres, como eran los diálogos de Platón. En este caso, uno de los dos discursos será declarado vencedor por un juez imparcial. El debate se da entre Caricles, defensor del amor hacia las mujeres, y Calicrátidas, partidario del amor por los hombres. Cada uno toma alternativamente la palabra y sostiene la causa del amor que prefiere y considera superior. Un típico torneo filosófico que, según Foucault, no es tan solo un ejercicio retórico e intelectual, sino que, cito, es la confrontación de dos modos de vida, de dos maneras de estilizar el propio placer y de los discursos filosóficos que acompañan esa elección. Fin de cita, página 238. Voy a concentrarme solo aquí en el discurso de Calicles para ejemplificar el argumento que viene presentando Foucault en su curso de 1981. Hacia los siglos I y II de la era cristiana se produce una desvalorización de los amores pederásticos al mismo tiempo que se exalta la conyugalidad como único lugar legítimo y verdadero de los afrodisíacos. La verdadera conyugalidad, la más perfecta de todas, será la que une a un hombre con una mujer y no a un hombre con otro hombre. En el discurso de Caricles reaparecen los temas estoicos ya estudiados en el video anterior, como por ejemplo que la naturaleza ha dado a cada sexo una función específica y complementaria con el fin de asegurar el orden cósmico. Dice Foucault, cito, ni los leones, ni los toros, ni los carneros, ni los jabalíes, ni los lobos, ni los pájaros, ni los peces buscan a su propio sexo, dado que para ellos los decretos de la naturaleza son inmutables. Fin de cita, página 235. El hombre, en cambio, a diferencia de los animales, puede desconocer el orden natural y bestializarse, colocándose incluso por debajo de los animales más salvajes. Para Caricles, el amor entre hombres perturba el ordenamiento del mundo. Es como una falla que atenta contra el encadenamiento de la necesidad universal. Es un elemento discordante que rompe la armonía del cosmos y desencadena un estado de estulticia, de estupidez, de enceguecimiento moral. Los amores masculinos, en suma, transgreden el ordenamiento del mundo, mientras que el amor por las mujeres lo conserva. De otro lado, Caricles dice que, al ser conforme con el orden natural, el amor por las mujeres es el único que puede hacer feliz a un hombre, ya que la naturaleza le ha dado a la mujer unos encantos físicos que se mantienen con la edad. El cuerpo esbelto, los cabellos ondulados, su piel siempre lisa y sin vello, que la hacen un objeto de deseo aún después de la juventud. Por el contrario, la naturaleza ha establecido que la belleza del cuerpo masculino sea breve y se limite a los años mozos. Tan pronto pasa la juventud, el cuerpo masculino se hace feo, le salen músculos, pelos, se pierde el cabello. Por tanto, solo el cuerpo de la mujer puede dar a un hombre el placer que éste necesita. Más allá de esto, Caricles presenta otro argumento a favor del amor por las mujeres. Solo con ellas puede existir un intercambio recíproco, es decir, únicamente el amor entre un hombre y una mujer representa un intercambio igual de goce. Cada uno da y recibe placer por igual. Cito, los dos copartícipes se separan después de haberse dado uno al otro la misma cantidad de placer. Página 240. En cambio, con los hombres el asunto es diferente. El amante de un muchacho obtiene su placer y se va sin dar placer. ¿Por qué razón? Ya lo hemos visto. Porque el Erastos no puede aceptar ser pasivo en la relación, de modo que siempre quedará insatisfecho. Quien asume el rol pasivo no siente placer, sino que es objeto de placer para otro. El punto entonces aquí es que entre hombres no puede existir un intercambio recíproco de placer como sí ocurre entre las mujeres y los hombres. Y en este caso, pues este discurso a favor del amor de las mujeres será el que
es declarado como vencedor, y la tesis de Foucault entonces es que esta desproblematización de la pederastia abrirá el camino hacia el nacimiento de la carne en el mundo cristiano.